Saludos, estimados compañeros. ¿Qué tal? Espero se encuentren bien después de pasar este periodo de vacaciones, ¿verdad? Espero que hayan descansado, que hayan disfrutado y que de igual manera hayan tenido ese espacio de comunión con Dios. Vamos nuevamente a retomar en esta ocasión el tema que veníamos desarrollando desde la semana antepasada, que es sobre la literatura sapiencial. Como ustedes bien hicieron sus comentarios en el libro de Tobit o de Tobías, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Ustedes lo expresaron. Este libro contiene cierta teología que va relacionada con el tema de la sabiduría, es decir, con el comportamiento de hacer misericordia, ser caritativos, ayudar a los demás, la fidelidad, la obediencia. Es decir, estos elementos que estamos mencionando tienen que ver con lo que se conoce dentro de la sabiduría o la literatura sapiencial. Vamos entonces a continuar con este tema, ¿verdad? De la sabiduría. Como les decía anteriormente en la clase última, el tema de la sabiduría es un tema que va a surgir en el contexto posexílico, ¿verdad? Ahí es donde surge esta sabiduría. Sin embargo, no es exclusiva, como lo vamos a ir viendo y ustedes ya también revisaron, no es exclusiva del pueblo de Israel, sino que está relacionada con otros pueblos. Por eso es que, como dice aquí, vamos a tocar en este momento el tema sobre el origen de la sabiduría. Y pues dice aquí que este género es muy antiguo, como la humanidad misma. Y es porque la Biblia misma nos cuenta, ¿verdad?, cómo este género no es exclusivo de Israel. En las citas que están acá, podemos nosotros revisar y vamos a ver cómo en las otras naciones con las cuales Israel convive también contienen, ¿verdad?, o son señalados personajes que tenían esta característica o esta cualidad, que eran llamados sabios. Entonces, no es un patrimonio exclusivo de Israel. Cuando hablamos, o si quisiéramos decir que la sabiduría o el género sapiencial es propio, exclusivo de Israel, es exclusivo en la forma como está interpretada en nuestros libros canónicos. Pero como género, ¿verdad?, como literatura como tal, es un género muy común, es un género, ¿verdad?, que también formaba parte de estos pueblos que van a convivir con Israel en el exilio. Los historiadores griegos manifiestan su admiración, dice, por la sabiduría oriental. Por eso es que vamos a encontrar filósofos como Heródoto y Teodoro de Sicilia que van a hablar de estos escritos, ¿verdad? Dice, el origen y desarrollo de la literatura sapiencial tuvo su lugar así. En un principio fueron los padres y ancianos que, instruidos por la propia experiencia, quisieron transmitirla a sus hijos en consejos de sabiduría y máximas sapienciales. Esta es la intención que ellos van a tener. Compartir, instruir a sus hijos a través del consejo. Por eso es que la literatura sapiencial va a tener esa carga didáctica, como lo decíamos en la clase pasada, ¿verdad?, que una de las intenciones de la sabiduría es orientar, es educar, ¿vea?, porque tienen, ¿verdad?, esa intención de orientar, de ayudar a la futura generación. En este caso, vamos a encontrarlo en la corte, ¿verdad?, ancianos, gobernantes que tratan de preparar a sus hijos, que serán los próximos gobernantes. En este sentido, ¿verdad?, podemos también decir que este género, ¿verdad?, va a surgir
en un espacio de la corte. Es decir, no va a ser en el pueblo, ¿verdad? No es un género para gente común, sino que es un género exclusivo en ese sentido. Por otro lado, también podemos decir, cuando habla de la propia experiencia, que estos sabios no son sabios porque fueron a estudiar, porque han leído mucho, porque fueron grandes eruditos, como hoy nosotros lo pudiéramos entender, sino más bien se les llama sabios porque la experiencia de vida les permite tener ese conocimiento, esa riqueza que puede aportar al oyente, ¿verdad? Previendo, debido a la experiencia que éste ya tuvo, transmitiéndole el consejo al otro para que el otro también pueda aprender sin tener que llegar a vivir la experiencia que el anciano o el sabio vivió. Muy pronto, dice, los gobernantes se dieron cuenta de la necesidad de rodearse de personas inteligentes que les ayudaran con los consejos en el gobierno de los pueblos. Por eso les comentaba que estos sabios van a ser sabios de la corte, ¿verdad? Tanto en el pueblo de Israel como en las naciones vecinas. Eso se va a dar, este género surge en la corte. Fueron estos sabios, dice, cortesanos, que escribieron a veces sus conocimientos sapienciales para instruir a sus hijos y prepararlos para que se les sucediesen en los puestos que ellos ocupaban. Ellos van a tener esa misión, esa encomienda por parte de los gobernantes, de educar, de instruir a los futuros reyes. Entonces, por eso es que también ellos se ven en esa necesidad de escribir. Y eso, pues, fue importante, el hecho de que con la intención de instruir, de preparar a los futuros gobernantes, ellos empezaran a escribir. Gracias a ellos es que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, el testimonio de estos escritos. Tenemos papiros, tenemos ahí algunos manuscritos antiguos de corte sapiencial, debido a que estos sabios se tomaron la tarea de escribir su pensamiento. Claro que no lo hicieron para nosotros, ¿verdad?, sino que lo hicieron para su momento. Pero eso permitió que su pensamiento, sus ideas se mantuvieran vigentes hasta el día de hoy. Esa actitud, dice, de los gobernantes dio origen a la clase social de los sabios, que se distinguieron en un principio de los escribas. Los escribas eran hombres peritos en el arte de la escritura, gramática y literatura, pero luego vinieron a formar parte de un solo cuerpo. En su primer momento, los sabios solamente van a compartir oralmente sus consejos, su sabiduría, pero en la medida que se van a ver en la necesidad de educar ya como función propia a los nuevos gobernantes, que ellos van a tomar ese trabajo de escribir su pensamiento, sus ideas, es que también van a ser reconocidos como escribas. Vea, los escribas, por su parte, pues eran personas que se dedicaban a eso, ¿verdad? Los encontramos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, que escribían, copiaban las leyes, las que los gobernantes dictaminaban, todas las decisiones, pues ahí iban quedando registradas. Cuando se hacía censos o cuántas cosas, ahí iban registradas. No tenían esta función o no eran vistos como sabios. Con el paso del tiempo, estas funciones se van a ir ajustando, se van a ir acoplando, hasta el punto que los sabios también van a ser conocidos como escribas. Y es por eso que cuando vemos en el siglo I, en los evangelios nos cuentan de ese grupo religioso, ¿verdad?, llamado los escribas. Ya en ese contexto, estos escribas, en el tiempo de Jesús, no solamente son vistos como personas que sabían de escritura, de gramática, de literatura, sino que también ya tenían ese agregado que eran considerados como parte de los sabios.
veamos otro punto importante, que es el objeto de la sabiduría extrabíblica. Dice, por lo general se trata de hallar una vida feliz. Muchas veces se trata de consejos a los hijos en orden de conseguir de ellos una buena educación que viene a consistir en el dominio de sí mismo, como diremos, de la sabiduría israelita. La sabiduría extracanónica, es decir, el género sapiencial como tal, tiene la intención de orientar, de guiar al oyente a que logre tener una vida feliz. Es de manera general, es decir, no estamos hablando acá de una vida religiosa propiamente dicha, sino que como una norma de conducta o una forma o instrucción, ¿verdad?, que orientan en el comportamiento, la conducta de las personas para que puedan tener o llegar a tener una vida feliz. Será Israel más adelante que va a relacionar esta sabiduría con Yahvé, con su Dios, y pues vamos a entender que esta sabiduría judía va relacionada y va orientada al comportamiento, pero que estas direcciones o estas orientaciones que la sabiduría contiene vienen propiamente de Dios. De ahí dice que aparezcan con frecuencia recomendaciones de orden moral respecto al comportamiento con los padres, de los amigos entre sí, en relación con la búsqueda de una buena esposa como algo muy importante para la felicidad. Se recomienda incluso cierta renuncia ascética frente a los placeres para no ser decepcionados por ellos. Es decir, vemos que a diferencia de otros géneros, como la apocalíptica, que su intención es hablarnos sobre los eventos futuros, sobre la justicia social, la literatura sapiencial va orientada a hablar sobre el comportamiento. Va relacionada mucho con lo que es la ética. Cuando nosotros leemos los libros de Proverbios, encontramos precisamente ese contenido, ¿verdad? Esa carga ética, el libro del Eclesiastés y los Salmos incluso, ¿verdad? Y otras frases que se encuentran en otros libros también tienen esa orientación, porque hacia ahí, ¿verdad?, va la intención. Ese es el objetivo de la literatura sapiencial, hablar, orientar sobre el comportamiento y cómo a través de si la persona tiene un buen comportamiento, buenas relaciones con los demás, vea cómo desde este tiempo de la historia, cómo se relaciona el ser humano es muy importante. O sea, ya se consideraban como relevantes las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, la pareja, es decir, siempre el tema de las relaciones con otras personas ha sido fundamental para entender el quehacer de la vida humana. Acá nos encontramos entonces con un género propiamente ocupado en esa temática, ¿verdad? Su objetivo es orientar a las personas en su comportamiento. Por eso es que se llama así sabiduría, ¿verdad? Y que está relacionada con la ética, dada, dice, la vinculación del hombre con aquellas sociedades, con las divinidades. También aparece, dice, en literatura sapiencial las creencias religiosas como el politeísmo, con una cierta tendencia al monoteísmo. Cada pueblo vecino de Israel tendrá sus propias divinidades y de alguna manera, unas más que otras, van a relacionar en este caso la sabiduría con esta divinidad, como más adelante también lo hará Israel. Sin embargo, encontramos que no precisamente esta sabiduría o esta literatura de sabiduría, por ser de ese género, siempre iba orientada a un solo Dios. En algunas ocasiones fue, ¿verdad?, una orientación hacia una cosmovisión politeísta. También tenemos que tomar en cuenta que debido al auge de la helenización
cómo la cultura griega se va expandiendo, los otros pueblos van resintiendo de parte de sus divinidades la no ayuda, la no acción salvífica de parte de sus dioses para con ellos. En ese sentido, ¿verdad?, muchos pueblos van reflexionando si realmente esos dioses son verdaderos o no, porque no han logrado, ¿verdad?, liberarlos del yugo que está amenazando en este caso, que son los griegos y más adelante los romanos. Sin embargo, ellos van a tener como referente en cuanto a religión al pueblo judío, que desde que Israel entra en este exilio se va a mantener con una fe monoteísta. En ese sentido, ¿verdad?, Israel va a marcar, vea, la vida de estos pueblos, que si bien es cierto se encuentran en condiciones similares, ¿verdad?, todos son pueblos que están viviendo subyugados por el nuevo imperio. Sin embargo, Israel mantiene su fe en este único Dios. Y esto pues será también crucial a la hora de hacer este tipo de interpretaciones, aún dentro del género sapiencial. Es importante que está acá que dentro de la literatura sapiencial extracanónica aparece el tema de la retribución en el más allá. Cuando leemos la Torá, los diferentes códigos legales que Dios da a Israel, encontramos el tema de la retribución, pero es una retribución que sucede en el presente, en la vida de humana del momento. Serán los diferentes pueblos, ¿verdad?, los persas, los babilonios, que van a traer este elemento a este género literario, que es el tema de la retribución en el más allá. Como Israel tiene el contacto con estos pueblos, va a conocer este tema y lo va a asimilar y hará su propia relectura, a tal punto que nosotros en libros como Job, por ejemplo, hablamos o encontramos más bien el tema de la retribución presente, que precisamente es lo que los amigos de Job le dicen: si has pecado, confiesa, arrepiéntete y todas estas cosas serán cambiadas. Tu estado va a ser distinto, porque eso decía la ley. Acontecerá, dice, que si obedeces, serás bendecido, será bendita tu mesa y bueno, todo lo que se dice. Pero también está la contraparte cuando hablaba de las maldiciones, que si no se ponía en práctica la ley, que si no se obedecía, iba a venir precisamente esos juicios, esa maldición. Hasta ahí se entiende la teología retributiva. Pero también vemos en el libro de Job cómo nos va dando ciertos atisbos y responde precisamente porque Job en su redacción final pertenece a este periodo, ¿verdad? Y nos habla de una retribución en el más allá, ¿verdad? Job era un hombre íntegro, un hombre que no había fallado. Entonces, ¿verdad?, ¿por qué él es pasado por tantas pruebas, por tanta dificultad? Porque hay, ¿verdad?, otra intención ahí. El libro nos está hablando de otro pensamiento teológico que se va desarrollando ahí, en toda esa trama del libro, y es precisamente de la retribución en el más allá. Nosotros ya lo vemos bastante avanzado ese pensamiento en los libros del Nuevo Testamento, sobre todo Pablo, es verdad, quien va a tomar y va a desarrollar ese tema. ¿Ve? Sin embargo, vemos que no era único del pueblo judío, no era exclusivo, sino que ellos lo van a tomar de esta literatura
y la van a interpretar de forma distinta, ¿verdad? Le van a poner su ingrediente principal ahí, su distintivo a esta literatura. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá en esta ocasión. Espero que más adelante podamos seguir conociendo esta literatura sapiencial. En el desarrollo de las actividades de esta semana vamos a hablar sobre algunos textos, creo que 2 textos vamos a tocar que tienen este corte, son sapienciales, son deuterocanónicos, pero también son dentro del género sapiencial. Los vamos a discutir en la reunión que tengamos presencial. Ahí vamos a hablar sobre ese tipo de literatura, ¿verdad? Y espero que ustedes puedan tener la oportunidad de escuchar esta clase, de revisar la información agregada también, como la lectura principal, y las otras complementaciones que vamos a tener con el tema, para que el día jueves podamos tener esa discusión, ¿verdad? sobre esta literatura sapiencial. Gracias por participar. Que tengan un bendecido día y nos vemos luego.